Me encantó la exposición de nuestra hermana Dulce María, la gloria sea de Dios, hablando excelente. Mire, hermano, yo me quedé, me encanta, porque yo hago eso en la computadora y en la televisión me pongo a estudiar así. Y eso, lo visual es muy bueno. Bueno, vamos a hablar sobre los dones, mis amados hermanos, y para qué se usan. Aquí tenemos el de la profecía, el de servicio, que la hermana estuvo hablando un poco de ellos, y yo lo voy a exponer ya como explicación aquí. La enseñanza, exhortación, repartir, ¿verdad que sí? Y presidir. Misericordia, que es el último que tenemos aquí. Vamos a hablar un poco del don de la profecía. Es el primero en la lista de dones de Pablo. Estamos citados en la página 238, ahí al lado de la pregunta número 32. Dice, en la nueva versión internacional, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en la proporción con su fe. Romanos 12:6. Pero en el griego tiene, si el de la profecía, úsese conforme a la medida, que en el griego es analogía de la fe. Recuerde que Pablo les enfatizó en el don de profecía a los corintios. Primera de Corintios 14. Pablo enfatizó las profecías porque éstas edifican a toda la iglesia. Asimismo, en Romanos 12, 3, 8, Pablo enfatiza la necesidad de que los creyentes se edifiquen mutuamente. Así que es el don, así que es de esperar que el don de profecía sea el primero en la lista de Pablo. Observe que la profecía o los profetas es el único don que está en las tres de la lista de los dones de Pablo. Profecía es un mensaje repentino, sobrenatural del Espíritu de Dios a través de los creyentes. Pocos son profetas, pero todos pueden profetizar. Recuerde que Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas que profetizaban, basado en Hechos 21, 8, 9. Los propósitos de la profecía son fortalecer, animar, consolar e instruir. Usted escuchó el final. Voy a comenzar con el final. Escuche bien, los propósitos de la profecía son fortalecer, animar, consolar e instruir. En estos tiempos la profecía no se está tomando así, se está tomando de otra manera. Lucirse, vanagloriarse, tener ego y monetizar, para que se entienda como estamos hablando ahora. O sea, es muy diferente a lo que es real, el propósito real de lo que es la profecía. Aquí dice, pocos son profetas, pero todos pueden profetizar. Eso es algo que tenemos que diferenciar. Hay personas que no son profetas, porque un profeta es nato, es un profeta que constantemente está buscando de Dios, se aparta, recibe revelación, vamos a decir, exacto, vamos a hermana Yokairi, vamos a decir revelación constante, quizá no todos los días, pero sí tiene revelación, una persona que está dando de lo que Dios manda darle al pueblo. Las profecías en los tiempos de antes eran profecías que traían situaciones fuertes, hermano. El profeta, cuando venía, el pueblo se ponía tieso, se ponía a línea. ¿Por qué? Porque sabía que era Dios que iba a hablar, tanto para bendecir como para reprender y corregir. Entonces, pocos son profetas, no todos son profetas, pero muchos, oiga lo que dice aquí, muchos, pero todos pueden profetizar. ¿Por qué pueden? Porque buscando revelación de Dios, Dios le puede hablar. Dios le puede hablar. No es lo mismo un profeta constante delante de la presencia de Dios como llamado, como ese don, como llamado, perdón, y la parte de que todos pueden profetizar como don. Dice, la profecía puede llegar en 3 formas. La profecía puede predecir sobre el futuro. Por ejemplo, Agabo profetizó que habría una gran hambre en Judea. Esto animó a los creyentes a enviar ayuda a los creyentes que estaban allá. Entonces, hermano, la profecía no se puede usar para manipular. Dice aquí, la mayoría de las veces la profecía es proclamar, declarar las condiciones y promesas de estar en una relación de pacto con Dios. Proclamar puede incluir enfatizar las características de Dios como su santidad, amor, misericordia, justicia y fidelidad. Asimismo, la proclamación profética puede enfatizar las promesas de Dios como la segunda venida y la resurrección en un nuevo pacto, en un nuevo cuerpo, y la eternidad en el cielo con Dios. La proclamación profética también puede enfatizar nuestra responsabilidad de arrepentimiento, apartar
apartados del pecado, creer y obedecer a Cristo, aceptar el perdón, perdonar a otros, el bautizado, orar, estudiar las escrituras y permanecer en Cristo y ser dirigido por el Espíritu Santo. Hermano, usted ve que lo que tiene que ver con la profecía aquí es muy diferente a muchas cosas que estamos viendo ahora. ¿Se ha dado cuenta? Hermano, cuando se habla de un profeta, literalmente, sea en este tiempo, no de todo, porque no todos queremos ser así. No todos queremos que se nos trate así. Se habla de una idolatría, de una manera, vamos a ver, esto dice aquí, de una manera, me está mandando una señal la computadora, no sé, pero vamos a ver, le puse el cargador porque estaba descargado, pero vamos a ver si no se me apaga. Yo la voy a chequear después que terminó, a ver si nos deja terminar la última parte. Que Dios tome el control de esa computadora. Sí, está nueva ella. No, el enemigo. Que se comporte. No sé qué es lo que pasa, pero algo encontró ella ahí, algo encontró ella. Entonces, aquí vemos la diferencia. Dice, la proclamación profética puede enfatizar las promesas de Dios. Las promesas, la promesa. Entonces, dice aquí, perdón, que era que estaba leyendo, hay advertencia, parece que no sé cómo, porque yo no entro a ningún lado, parece que tiene ahí, parece que encontró algún virus, será en la página de Google Meet donde estamos, porque yo no me la uso para esto. Dice acá, creer y obedecer a Cristo, aceptar el perdón, perdonar a otros, ser bautizado, orar, estudiar las escrituras. Cuando hablamos estaba hablando de los profetas de este tiempo, eso que me interrumpí. Los profetas de este tiempo, no todos, en su gran mayoría se usa de esta forma como una forma de lucrarse, lo que sea. Y andan inventando, hermano, y se ha perdido el temor. Pero mire qué lindo, obedecer a Cristo, aceptar el perdón, perdonar a otro y ser bautizado, hermano. Hay personas que están ministrando, predicando o profetizando en un lugar y tienen su corazón con todo lo contrario a estas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la profecía no es tener un alto concepto de la persona que está profetizando. Por eso estamos en ese mismo orden. Una tercera forma del don de la profecía es hablar al corazón. Vamos a hablar al corazón, pero sin dañar y sin querer traer un beneficio personal. Por medio del don de profecía, Natán reveló que el rey David cometió asesinato y adulterio. Segunda de Samuel 12. A través de los ojos de un profeta, Jesús con frecuencia revela los secretos del corazón, como a la mujer samaritana en Juan 4. A lo que Pedro pensaba de pagar, vamos a la próxima parte, impuesto basado en Mateo 17, 24, 27. Los objetivos de los fariseos a perdonar a los pecadores con el tema de los impuestos. Entonces, el don de profecía es el primero en la lista de Pablo. Él desea que todos los creyentes profeticen. Hermanos, es importante saber, por eso tuve que tomar más tiempo, porque se habla un poco de esto. La profecía es el don número 1 de Pablo que él enfatiza. Pero fíjense en esta pauta que él da aquí. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida. Conforme a la medida en griego es analogía, ¿verdad? Estaban hablando de eso, que es la medida de la fe, de lo que tú crees, por lo que tú creíste y a quien tú profesas. Entonces, aquí tenemos que tener esto en pendiente. Pablo menciona que todos tenemos una medida de fe, pero con el respeto a la profecía. Él dice que debe ser conforme a la medida de fe, hermano. Entonces, vemos esta parte. Aquí hay una nota que el autor quiso poner antes de hablar del don de servicio. Para un estudio completo de esta parte, habla ahí de donde tiene que ir. Dice, la palabra griega analogía aparece solamente una sola vez, como decimos, en Romanos 12. ¿Verdad? En este versículo. Es importante que la historia de la iglesia en la Edad Media y en la Reforma, los líderes de la iglesia se basaban en la frase analogía mediante de la fe. Usaban esta frase para enfatizar el principio de la hermenéutica. Debemos interpretar las escrituras a la luz de esta parte en las escrituras. Ellos enseñaban que así como el don de profecía debe relacionarse con la totalidad de la fe, asimismo la interpretación del versículo debe relacionarse con la totalidad de la fe. O sea, la fe es demasiado importante, hermanos. O sea, es importantísima. Y mira cómo nos avisa. Aquí vamos a ver el don de servicio. Así que de servir en servir.
Romanos 7. Servir es la traducción de la palabra griega, ¿verdad? Diaconía. Diaconía, que es lo que hace el ministerio de apoyo. La palabra diácono está basada en la palabra griega diaconía. La iglesia primitiva muy pronto reconoció la necesidad de que las personas ayuden a servir. Recuerde que la iglesia de Jerusalén eligió a 7 servidores o diáconos llenos del Espíritu Santo a atender las viudas. Esto permitió a los apóstoles a concentrarse en la oración y predicación basado en Hechos 6, 1, 6. Asimismo, los servidores en la iglesia de hoy permiten a los líderes de la iglesia concentrarse en la oración y la predicación. Hermano, los diáconos, hablan de los profetas, ahora voy a hablar, a la hermana ataca mucho, no, la realidad, porque yo conozco todos los tiempos, en el sentido del tiempo que estaban hablando, del tiempo riquísimo, donde nos gozábamos tanto, así, unos cuantos años atrás, como disfrutábamos en los servicios, los hermanos, la profecía, cómo se hacían las cosas en el orden de Dios, y en este tiempo hay un desorden. Un diácono es para servir, para ayudar, hermano, en oración y predicación, hermano, también. O sea, exhortando a los demás a cambiar. Un diácono no es que cuando tú lo ves tú vas a tener miedo de verlo, no. Un diácono es la persona que te va a relacionar, que te va a ayudar y va a tener un contacto con el pastor, porque el pastor no lo puede hacer todo. Amén. Entonces, en muchas ocasiones vemos, que lo estoy viendo de todos los tiempos, que los diáconos a veces lo que hacen que uno, no nosotros, como que la persona le quiera coger hasta un resentimiento, porque son personas que hasta se vuelven arrogantes, pero sin embargo hay diáconos buenísimos que están pendientes de nosotros, que nos llaman, que nos buscan. Yo conozco hermanos diáconos que sí están atentos de lo que tienen que estar. Un diácono, hermano, es el apoyo emocional, espiritual, que quizás no todo el mundo puede darle. Bueno, el pastor no le va a dar a todo el mundo. Entonces tiene los diáconos, tiene los líderes de sociedades, hermano, que eso ya casi como que no se usa. Sí, me gusta usarlo, y en las iglesias ya tradicionales pues se usan. Ese servicio, ese encargado de sociedad, ese encargado de escuela dominical y así sucesivamente, son esas personas que uno tiene directo, porque el pastor no puede hacer todas las cosas. Entonces es importante saber que el don de servir es algo que viene de esta palabra griega, y el diácono viene de aquí, que es diaconía. Entonces nosotros tenemos que estar pendiente, hermano, que no solamente tiene que ver con los diáconos, sino que por la Biblia vimos este ejemplo. El don de servicio tiene que venir para todo cristiano, para todo hombre, para toda mujer de Dios que se considere servidor de Cristo. Recuerde, servidor de Cristo debe de servir y sin esperar nada a cambio. Lo más que nosotros podemos tener a cambio es la bendición de Dios y el agradecimiento de su amor y su misericordia. Y yo siempre he dicho, hermano, aparte de ser una bendición, hermano, es un honor, hermano. Es algo hermoso servirle al Señor, servir en la obra. Es algo que no tiene precio. Pocos sirven hoy como diáconos, pero los creyentes pueden servir de muchas maneras. La figura que estaba, la que está, ¿verdad? Tiene una lista de casi 200 diferentes maneras en los creyentes en el servicio de la iglesia. Como le dije, aquí se enfatiza sobre el punto de servir, ¿verdad? De estar en el servicio. Pero aquí tenemos otra forma, hermano, no solamente el diaconado. Todos estamos llamados a servir. Quiero en la enseñanza. Al que enseña en la enseñanza. La enseñanza, al igual que el servicio, es un don para cada creyente. Algunos que tienen el don de enseñanza ocupan puestos oficiales, formales. Ejemplo de esto, los maestros en los grupos de la iglesia que enseñan a los adultos, jóvenes o niños. Otros pueden ser maestros en una escuela. Deben estar seguros de ver que algunos de los mejores maestros están en los niños, los jóvenes y que son los estudiantes. ¿Por qué? Porque los niños pueden aprender muy rápido, escuche bien, y muy bien, si tienen buenos maestros. En contraste, los adultos aprenden más lentamente que los niños y se le olvidan más rápido las cosas. Sí, hermano, yo fui primera maestra de niños y me encantaba. Luego me fueron subiendo y bueno, ya lo hacía ya no siempre, sino eventualmente.
Y me gustan porque los niños, aunque hacen mucho, pero se concentran. Aquí una de las hijas mías, bueno, las dos tienen que ver con eso. Amanda y Stacy también tienen que ver con la enseñanza. Pero también en lo secular, aquí estamos hablando del que enseña secular. También es una bendición ser un maestro como nuestras hermanas aquí, que son maestras también. Entonces, mis amados hermanos, enseñanza en el tono espiritual no solamente se basa en lo que tú estás dando humanamente, sino que lo que tú estás dando viene de parte de Dios. Estamos hablando en el tono espiritual basado en Romanos del 3 a 8 donde estamos. La enseñanza es esencial en las iglesias y se está perdiendo el servicio y la enseñanza. Y la profecía se está ¿cómo se dice? Practicando, vamos a decirlo así, se está tergiversando. Entonces, esas son de las partes que aquí el autor quiere que nosotros volvamos a la senda antigua en ese sentido, para que podamos enseñar al que enseñe en la enseñanza con amor, con dirección del Espíritu Santo y sabiendo que lo que usted está enseñando viene de parte de Dios en la palabra. No enseñar para vanagloriarse, no enseñar para juzgar a los demás, no enseñar para cobrarte lo que te hicieron anteriormente y me lo voy a vengar en esta clase de ahora. No, Señor. Enseñar por medio del Espíritu Santo como vaso de honra y como darle gracias por ese don que tenemos de parte de Dios, como si fueran niños y como si fueran también los estudiantes que estamos ahí recibiendo. El de exhortación. El que exhorta en la exhortación, Romanos 12:8. Muchos creyentes tienen el don de exhortar. Los exhortadores animan a los desalentados y fortalecen a los cansados. Ayudan a levantar a las manos cansadas. Cada persona necesita una palabra de ánimo de vez en cuando. Hasta los grandes profetas como Elías y Juan el Bautista tenían sus quebrantos, perdón. Los enfermos, los tristes, los amargados necesitan ánimo. Los creyentes en el don de soltar no anulan a la gente. No adulan, perdón. Sino que comentan sobre los puntos fuertes de la persona y exhortadores usan la Biblia. Estos creyentes saben cómo mencionar los versículos correctos para animar a los demás. Hermano, la parte de exhortar, muchas personas entienden que exhortación solamente cuando tú tomas una parte de no una prédica, sino una exhortación un consejo desde el púlpito. La palabra de exhortar es ayudar, animar, como dice aquí el autor, y con palabras sabias dirigidas por el Espíritu Santo. No todo el mundo puede soltar, no todo el mundo tiene ese don de soltar, hermanos. A veces una exhortación se convierte en un problema. Sí, hermano, me ha pasado. Hay personas que quieren exhortar y lo que te van es, como dice aquí, que adulan. Y también no solamente eso, sino que te acusan del proceso como sucedió con Job, hermano. A veces queremos exhortar y cuando vamos, pero tú estás haciendo esto porque tú estás pasando esto porque tú hiciste esto. No, pero hermano, ¿y qué exhortación es? Usted lo que ella, usted sabe. Usted fue a terminar de machacar y de pedacito a esa persona que está en esa situación, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado cuando tenemos el don de soltar, es saberlo hacer, saberlo ejercer con respeto. Entonces, tenemos aquí el de repartir. Recuérdense que tiene más cosas que espero que usted lo haya leído. Tenemos el de repartir, dar a uno de los dones que se aplica a todos los creyentes. Algunos son dadores famosos. José de Arimatea era un hombre rico que dio su tumba para Jesús. Bernabé era conocido por dar el dinero que recibió al vender un terreno. Bueno, ahí tenemos muchos ejemplos, como que María, por lo de Lázaro, son personas que dieron cuando no tenían. Hermano, cuando hablamos de repartir o dar, pensamos que porque tenemos, hay una mala práctica en el evangelio, hermano, que entendemos que porque usted tiene mucho, si yo tuviera, de lo que usted tiene que dar, de lo que nosotros tenemos que dar, hermano. No espere tener mucho. Yo he escuchado muchas historias de personas que dicen, si yo tuviera 1 billón para dar esto, y en el espíritu me trae a mi mentira, no lo va a dar, porque de lo poco que tiene es que debe enseñar a dar, porque ese don se tiene aquí en el corazón. Hay personas que no lo tienen, y hablo de personas en Cristo que no saben dar, y si dan es esperando para atrás otra, ya usted sabe. Entonces, cuando vamos a repartir, cuando vamos a dar, es desprendiéndonos de algo que a nosotros no nos duele. Y si te duele, ora para que eso se vaya de ti, porque quizá no tenga el don, pero es para todo creyente, como dice aquí. El que reparte con liberalidad. No puedes sentirte atado cuando das algo. No podemos sentirnos mal. Por eso es que muchas veces Dios nos procesa, da esa blusa.
Da esa cartera, esa, la que me regaló fulana de tal, la que me duele. Dios te está ayudando porque no tienes el don de dar. No tienes el don de repartir. Entonces, el que da sabiendo lo que vale lo que está dando. Porque si usted va, mi mamá me enseñó a mí, no de cosa mala, de chiquita. Yo he escuchado siempre eso decir a mami, da lo bueno. ¿Entiendes? O sea, vamos a dar las cosas buenas. ¿No? Ay, eso no sirve, no lo estoy usando, déjame regalarlo. No, señor. Claro, en ocasiones que usted está dando como para regalar, para misiones, hay cosas que no son nuevas, pero están en buenas condiciones. Podemos sacar lo que nos sirve y botarlo y sacar lo mejor para darlo. Entonces, el que da, hermano, el que regala, la palabra que se usa más genérica, el que da, el que regala, hermano, es que el dadivoso lo tiene que hacer con liberalidad, con agradecimiento, hermano, como que si fuera usted mismo, porque a usted sí le gustara que le dieran, ¿verdad? Pues así mismo tenemos nosotros que dar, porque también hay otros que quieren recibir. Entonces, aquí hay una parte que yo sí la voy a leer, aunque es un poquito larga, tengo que leerla. Segunda de Corintios 8, del 1 al 7. Así mismos, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación y abundancia de su gozo y profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que si asimismo se dieran primeramente al Señor y luego nosotros por lo antes visto. Asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Usted escuchó? Por tanto, a ver, la línea me perdí. Como en todo anduvéis en fe, abundéis, perdón, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, perdón, abunda también en esta gracia. Hermano, cuando tú das con amor, tú lo estás dando porque lo recibiste con gracia. Entonces, recuerde, hermano, dar es mejor dar que recibir. No lo contrario, mejor dar que recibir. Entonces, repartir. Dice aquí, repartir es la lengua materna del amor. Y yo voy de acuerdo con esto. Repartir es la lengua materna del amor. Vamos a hablar de presidir. Vamos a hablar de presidir. El que preside con solicitud. Hemos llegado al sexto don de la lista de Pablo. La palabra griega poisetemi, con frecuencia se traduce como presidir. Significa poner al frente o poner sobre. Esta palabra griega identifica al dirigente o líder, pero también al tutor, alguien responsable por los que están bajo su cuidado. Dentro de la iglesia hay muchos grupos pequeños como familia, viuda, huérfanos, jóvenes, hombres, mujeres, niños y nuevos creyentes y visitantes. Cada uno de estos grupos necesita de creyentes que sean guardianes, gente que asumirán la responsabilidad. Por ejemplo, un padre, un líder, un guía de su familia, un maestro de los niños debe ser guardián de los estudiantes en su clase. Hay demasiada gente en la iglesia para que el pastor los cuide bien a todos. La iglesia necesita muchos líderes menores para cuidar a los grupos en los creyentes y los creyentes en las iglesias, hermano. Es muy importante que hay personas que entienden que presidir es como algo, presido, es como que se oye como un poquito fino, ¿verdad? Y recuerde que presidir viene del servicio, viene de ayudar, de servir. Entonces, por eso es que hay muchos grupos en la iglesia que ayudan. Donde no hay un grupo, en la iglesia donde no hay grupos que ayuden a las personas que no tienen este don activo de presidir, hay problema, hermano. ¿Por qué? Porque el pastor no lo puede hacer todo y se cansa mucho, hermano. Tenemos que tener personas que nos ayuden. Entonces, quiere decir en esta parte que tenemos que tomar en cuenta, hermana, que si usted tiene ese don, ¿cómo yo me doy cuenta cuáles son los dones? Usted lo va a sentir porque usted solo lo va a hacer naturalmente. No lo buscó, no lo oró, le sale, le fluye y los demás se lo reconocen. Y usted lo hace muy bien y se sacrifica muy bien para hacerlo. O sea, identifique los dones que usted tiene de esto que hemos hablado. Está el don de misericordia, que es el último, ¿verdad? Hay muchas partes de que no pudimos haber leído, pero como le dije, usted lo tiene acá. Dice aquí, el que hace misericordia con alegría. Ya vamos a terminar. Romanos 12:8. Hemos llegado al último don de la lista de Pablo de 7 dones. Misericordia es dar a la gente lo que necesita en vez de lo que merece. ¿Usted escuchó? Dar lo que necesita en vez de lo que merece. ¿Por qué aquí está hablando esta parte? Es porque a veces nosotros entendemos que
hay personas que merecen algo por lo que vemos. No es así, sino por lo que la persona necesita. Ay, pero mira qué malo él fue. Él fue malo con su familia, él fue malo con su hijo. Está bueno que le pasara eso. No, misericordia. Usted no va a dar, usted no va a hablar, usted no va a hacer por lo que usted ve. Es por lo que en verdad viene de parte de Dios. Por eso siempre dice, Señor, misericordia. Declaramos misericordia en todo. ¿Por qué? Porque entendemos que hay personas que no merecen que nosotros lo veamos con estos ojos, pero Dios sí lo mira con ojo de misericordia. Es que la misericordia es un sinónimo de bondad, compasión, amor. La misericordia incluye perdonar a los que no hacen lo que nos hacen daño a nosotros, Mateo 18:33. Expresar compasión a los que nos aborrecen y amar a los que a lo menos afortunado, que nosotros. Así como algunas estrellas brillan para otras personas, algunos creyentes brillan más con la misericordia de otro. Amado, tenemos que tener pendiente, hermano, que la misericordia es parte del plan de Dios para la salvación de toda la humanidad. Porque es por misericordia, hermano, que Dios hace tantas cosas y nos perdona, nos ayuda y nos da ese tiempo para poder venir a Cristo. Dios da el don de misericordia para ayudar a los pecadores, a los enfermos, a los pobres, a los encarcelados, a los que sufren, a los ancianos, a las víctimas de abuso, a las viudas y a los huérfanos. Hermano, Dios da su misericordia a aquel que lo hace mal. Sí, tiene misericordia dándole oportunidad para que se arrepienta. ¿Entiende? Aquel que hace aquello que no lo tenemos que mencionar, hace estas cosas con misericordia. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a tenerla también. Pero ven acá, ese que era esto y mira ahora de que está predicando, se arrepintió. Dios tuvo misericordia de él. Él cambió y está trabajando en esto, hermano. Claro, si no lo uso, ahí no se vale. Pero no lo hizo, ahí no se vale la misericordia. En el sentido de que no la supo aprovechar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Identifique cuál de esos dones, si usted lo tiene todo, gloria a Dios. Lo que usted sepa que usted tiene, comience a orar cuál es el don, Señor. Tengo el don de misericordia. Todo cristiano tiene que tenerlo, pero no todo el mundo lo tiene. Amén. Porque si le servimos al Señor y tenemos el amor de Dios, recuérdese que es un sinónimo de la bondad y el amor de Dios. Tenemos que tener misericordia, pero no todos las tenemos. Pero sí podemos ser el don de servir, el don de presidir, el don de enseñanza, hermano. Todos estos dones de profecía y todo lo demás de exhortación son importantes para el crecimiento de la iglesia. Identifique, ore y pídele a Dios dirección para que usted pueda hacer conforme a la voluntad de Dios.